En esta oportunidad vamos a profundizar sobre el volumen, vamos a tomar algunas variables más para ir dándole un cierre a las distintas variables que definen la dosis del entrenamiento de la hipertrofia. En esta primera diapositiva tenemos un estudio de Schoenfeld donde lo que buscó fue comparar entrenar con cargas muy pesadas comparado con cargas moderadas. Para este estudio también, midió lo que es la fuerza y la hipertrofia dentro del entrenamiento. Vamos con las características de la muestra. La muestra eran personas de sexo masculino, 10 y 9 personas, 10 personas para el grupo que iba a entrenar con cargas pesadas y 9 para el que iba a entrenar con cargas moderadas. Eran jóvenes, entre 22 y 24 años, con una altura y un peso que se pueden considerar en normopeso y dentro de los estándares, pero lo más importante que eran personas con experiencia en entrenamiento, fíjense, data de más de 4 años de experiencia. El grupo que denominó fuerza o heavy entrenó en un rango de cargas correspondientes entre 2 y 4 repeticiones por serie. Estamos hablando de porcentajes superiores al 90% del RM o cercanos a ese nivel de porcentaje. Y el grupo que entrenó moderado entrenó en un rango entre 8 y 12 repeticiones por serie, aproximadamente entre el 80-70% del RM, pero esto tiene diferencias individuales. De todos modos, lo importante de este estudio, y lo selecciono precisamente porque acá sí se compara bien lo que es el típico entrenamiento de fuerza máxima con el entrenamiento que se suele considerar de hipertrofia. Realizaron 7 ejercicios por sesión, ejercicios muy comunes: press de banco plano, press militar, tirones al pecho, remos, sentadilla, prensa, extensiones de cuádriceps en máquina. Esto lo hicieron tuvieron 3 sesiones por semana, en días no consecutivos, durante 8 semanas. Siempre trabajaron al fallo muscular concéntrico. La cadencia, es decir, el tiempo bajo tensión, fue de 1 segundo para la fase concéntrica y 2 segundos para la fase excéntrica. Tenían 2 minutos de descanso entre las series. Cabe destacar como último dato de esta diapositiva que el volumen total acá no estaba equiparado, es decir, semanalmente el grupo que entrenaba con cargas moderadas, el de hipertrofia, tenía un volumen total mucho mayor, fíjense que era más del doble. Veamos un poco qué pasó en cada uno de los grupos y cómo fue la respuesta. Vamos con la primera fila de resultados, donde tenemos los flexores de codo, los extensores de codo y el muslo lateral, expresado en milímetros, de 46,7 a 48,1. Esto para el grupo que entrenó la fuerza, el grupo de fuerza máxima, previo y posterior. Comparémoslo 46,7 a 48,1 con el grupo que entrenó hipertrofia. Fíjense, 46,9 a 49,2. Es decir, que el incremento medido en milímetros, podríamos extraer de esto que aumentó más la hipertrofia, el grupo de hipertrofia. Lo mismo ocurrió con, por ejemplo, el muslo lateral, 56,5 a 58,8 para el grupo de fuerza, 56 a 61,8 para el grupo de hipertrofia. Esto en cuanto a el incremento de la hipertrofia. ¿Qué pasó con la fuerza máxima? Si nos fijamos, expresada en kilogramos, para el grupo que entrenó la fuerza, en el test de un RM en el press de banco plano pasó de 92 a 106 kilos. Y si esto lo comparamos con el grupo de hipertrofia, pasó de 95 a 105. Nuevamente, la especificidad de las cargas. Aumentó más la fuerza el grupo que entrenó en zona de fuerza máxima que comparado con el grupo que entrenó en zona de hipertrofia. Y eso que recuerden que tenía más del doble de volumen el grupo que entrenaba en hipertrofia. Algo parecido ocurrió con la sentadilla. El grupo de fuerza máxima pasó de 114 a 148 kilos y el grupo de hipertrofia de 119 a 139. Nuevamente la fuerza se mejoró. La fuerza máxima se mejoró más en el grupo que entrenó con cargas más altas. En cuanto a la resistencia, medido en un test al 50%
del RM, las mejoras fueron similares. De 25 repeticiones el grupo de fuerza máxima a 32 casi, y el grupo de hipertrofia de 28 a 34. Las conclusiones de este trabajo son que el entrenamiento en diferentes zonas de carga provoca adaptaciones musculares diferenciales en hombres entrenados en fuerza cuando se realiza un número igual de series. Fíjense que pese a que el volumen total era diferente, realizaban la misma cantidad de series. La segunda conclusión es que las adaptaciones relacionadas con la fuerza se maximizan al entrenar más cerca del RM, es decir, los que entrenaban con cargas más altas, con más intensidad, iban a tener mayores mejoras en el RM. Y en cambio, los aumentos en el tamaño muscular parecen estar impulsados más por mayores volúmenes de entrenamiento, el volumen total, y se da con cargas moderadas, es decir, entrenar entre el 90 y el 100% entre 1 y 4 repeticiones aumenta más la fuerza, y entrenar entre el 70 y el 80% del RM entre 7 y 13 repeticiones aumenta o mejora más la hipertrofia muscular. Esto es lo que se vio en este estudio y es un poco diferenciar entre una metodología y otra de entrenamiento. Veamos este otro estudio que viene a decir algo diferente. Es un trabajo de Manchin y colaboradores realizado en el 2015, donde los efectos del volumen de entrenamiento y la intensidad en los incrementos de la fuerza y el tamaño fue lo que se evaluó en personas del sexo masculino. 33 hombres activos, entrenados en fuerza, de promedio 24 años, 90 kilos y 175 centímetros, entrenaron durante 8 semanas a 4 sesiones por semana, participaron regularmente al momento que fueron reclutados, estaban participando en el entrenamiento de resistencia, por lo menos el entrenamiento de la fuerza en este caso, pero la traducción siempre es a resistencia, por lo menos durante un mínimo de 2 años, es decir, que tenían experiencia actualmente en el entrenamiento de la fuerza. Dividieron en 2 grupos, un grupo de alto volumen y un grupo de alta intensidad. Al grupo de alto volumen o de volumen participaron 14 personas, realizaron 4 series entre 10 y 12 repeticiones con una carga al 70% del RM y una pausa de 1 minuto. Resalto la pausa de 1 minuto porque es un factor que no me quiero olvidar para entender por qué pueden ser contradictorios los resultados cuando los comparamos con el estudio anterior. Entiendo, he entrenado mucha gente y entreno constantemente, que ir al 70% de un RM y descansar 1 minuto, la pausa de 1 minuto no permite recuperarme para poder mantener el 70% de un RM. Por lo cual, eso genera que probablemente este grupo haya tenido que bajar la intensidad. El otro grupo, el de alta intensidad, eran 15 sujetos, 4 series entre 3 y 5 repeticiones máximas, con el 90% del RM y con una pausa de 3 minutos de descanso. De todos modos, aunque creo que al 70% del RM no se puede entrenar descansando solamente 1 minuto, entiendo que esta es una forma bastante gráfica de entender lo que pasa en los entrenamientos cotidianamente, ya que normalmente podemos extrapolar este estudio porque los que suelen entrenar en zona de hipertrofia suelen descansar poco y a medida que avanzan las series van disminuyendo un poco la intensidad. Y en el caso de los que entrenan en fuerza máxima, tienen pausas obligadas de mucha duración. Veamos un poco cuáles fueron los resultados. En cuanto al RM en el press de banco plano, el grupo volumen mejoró menos que el grupo que entrenaba con alta intensidad. Lo mismo ocurrió con el RM en la sentadilla. Entonces esto un poco va en línea con todos los estudios previos que vimos. La carga de volumen de entrenamiento promedio fue mayor para el grupo volumen, tanto en sentadilla como en press de banco. Fíjense los números, 8.753 para sentadilla contra 4.500 para el grupo de intensidad, ¿no? El grupo de volumen tenía casi el doble y lo mismo o algo parecido ocurría en el press de banco plano. El tiempo promedio de finalización de cada sesión de entrenamiento para el grupo volumen
era de cerca de 70 minutos y para el grupo de intensidad era 95 minutos. Esto tiene que ver con que la pausa era mucho mayor, por lo cual la duración de la sesión era mayor en el grupo de intensidad. Los resultados indican que el entrenamiento de zona de fuerza máxima es más ventajoso que el entrenamiento de cargas moderadas, de hipertrofia, para estimular las ganancias de fuerza en la parte superior del cuerpo y también para la hipertrofia muscular. Esto de la hipertrofia muscular, si bien no presentamos las gráficas, solo se vio en los músculos del brazo. En el resto de las mediciones que se hicieron, que fueron muchos, los resultados fueron similares. Pero en el brazo se vio que el grupo que entrenaba en zona de fuerza máxima mejoraba más que los que entrenaban en esta zona de 10 a 12 RM. Y esto hay que resaltarlo que se dio en personas entrenadas. ¿Por qué lo resalto? Porque probablemente las personas entrenadas necesiten un poco más de intensidad, pero las personas que tengan mucho entrenamiento, por ahí personas con menos entrenamiento van a necesitar menos intensidad y van a obtener mayores beneficios. De todos modos, resalto que la diferencia se dio solo en el brazo y vuelvo a repetir el concepto de un minuto de pausa. Eso genera ciertas controversias en cuanto a mi opinión sobre este estudio. Además, la fuerza y las mejoras de la forma morfológicas demostradas no parecen estar influenciadas por la respuesta endocrina, porque a su vez en este estudio se estudió mucho lo que ocurría a nivel hormonal, con la hormona de crecimiento, con la testosterona, con el lactato, con el factor insulínico similar a insulina 1, con el cortisol también, donde las respuestas hormonales siempre se veían favorecidas con el protocolo de hipertrofia, comparado al de fuerza. Bien, por último y para ir dando cierre a la cantidad de estudios que estamos nombrando y para dar un cierre al volumen, vamos a nombrar 2 investigaciones más y después vamos a dar algunas de las conclusiones más importantes respecto a este tópico. En este estudio también de Schoenfeld y colaboradores, donde lo que se hizo fue como propósito, se investigaron las adaptaciones musculares a un programa de entrenamiento comparando un programa tipo de culturistas comparado con un programa tipo powerlifting, bien, levantadores de potencia. Pero lo que sí hicieron acá fue con un volumen equivalente, es decir, el volumen total estaba equiparado, era muy similar. 17 hombres jóvenes, 3 sesiones semanales durante 8 semanas. Ambos grupos trabajan en el fallo muscular y teníamos el grupo de hipertrofia que realizaba 3 series de 10 repeticiones máximas con 90 segundos de pausa. Y el grupo de fuerza, más parecido al powerlifting, realizaba 7 series de 3 RM. Es decir, que fíjense ya la relación es similar, pese a que se equipararon los volúmenes, uno hacía 3 de 10 y el otro hacía 7 de 3. El que hacía 3 de 10 lo hacía con 90 segundos de pausa y el que hacía 7 series de 3 repeticiones lo hacía con 3 minutos de pausa. Es decir, 2 protocolos bien diferentes, uno considerado de hipertrofia y otro de fuerza máxima, pero con volúmenes equiparados. Entonces, con el volumen casi igualado, tenían 3 sesiones por semana y bueno, básicamente estos son los ejercicios que realizaban en cada una de las sesiones, pero bueno, vean nuevamente la serie para el grupo de fuerza, 7 series de 3 repeticiones con 3 de pausa, y para el grupo de hipertrofia, 3 series de 10 repeticiones con 90 segundos de pausa. Veamos qué pasó. En esta diapositiva tenemos expresado en milímetros lo que es, en este caso, la medición del espesor, tratando de generar una correlación con la hipertrofia muscular. Este es el grupo que entrenaba en zona de fuerza, de strength, y este es el grupo que entrenaba en zona de hipertrofia. Fíjense que el espesor en el grupo que entrenaba en fuerza máxima pasó de 35.3 a 39.6, algo así como 4 milímetros, ¿no? 35. Y el grupo que entrenaba en zona de hipertrofia también mejoró en unos parámetros similares, muy similares. Entonces no se observaron diferencias significativas en el grosor muscular del bíceps braquial. Si avanzamos, vamos a quedarnos con la primer fila de esta diapositiva, la parte más de arriba.
tenemos, en este caso, expresado en kilogramos, la mejora en la fuerza máxima, tanto para el grupo de fuerza como para el de hipertrofia. El grupo de fuerza pasó en un RM de casi 105 kilos a 116, más de 10 kilos, y el grupo de hipertrofia de 97 a 105. Los dos mejoraron de forma significativa, pero el grupo de fuerza máxima mejoró más la fuerza máxima. Se encontraron diferencias de fuerzas significativas a favor entonces del grupo de fuerza máxima para el press de banco plano. ¿Qué pasa con el squat, con la sentadilla? Se encontró una tendencia a mayores aumentos de la sentadilla en el RM, en el grupo también que entrenaba la zona de fuerza máxima, si bien no era significativa, mejoró un poco más que el otro grupo. Es decir, nuevamente el grupo de fuerza máxima mejoró más que la hipertrofia en la fuerza máxima en el ejercicio de sentadilla. Como conclusión, el entrenamiento de tipo culturismo, como el de levantamiento de potencia, ambos promueven similares aumentos en el tamaño muscular, siempre y cuando, esto lo agrego, se equiparen los volúmenes. Pero, nuevamente vemos que el entrenamiento de tipo levantamiento de potencia es superior para mejorar la fuerza máxima. Entonces, como conclusión, si entrenamos con porcentajes altos vamos a mejorar más la fuerza que si entrenamos con porcentajes bajos. Hipertrofiar, se puede hipertrofiar con todas las zonas siempre y cuando emparejemos los volúmenes, ya que la hipertrofia es muy dependiente del volumen total, ¿no? Series, repeticiones y carga. En esta revisión de Wernbaum y colaboradores del 2007, es muy grande, se incluyeron muchos estudios, se hicieron muchos análisis, pero extraigo una tabla en la que divide muy inteligentemente lo que pueden ser las características de un entrenamiento para principiantes, para personas entrenadas moderadamente y para personas muy avanzadas o de elite, dando las características o las recomendaciones del plan de trabajo para hipertrofiar. Si nos fijamos en la primera columna, la que estoy marcando acá con el puntero, tenemos que las características para los principiantes tienen que ser, la acción muscular concéntrica y excéntrica. El ejercicio puede ser de una o muchas articulaciones, mono o multiarticular. La carga de porcentaje del RM cercana al 50%. Las repeticiones entre 8 y 14, yendo al fallo, o también cercano a este podríamos decir. 1 a 3 series por ejercicio, progresando, ¿no? Primero 1 y yendo hasta 3 y 4, en un máximo por grupo muscular. La velocidad de ejecución tiene que ser lenta, y la duración también. Va a ser más o menos un excéntrico entre 2 y 3 segundos y un concéntrico 2 y 3 segundos, cada una de las fases. La pausa entre 30 y 60 segundos. La frecuencia de 2 a 3 sesiones por grupo muscular por semana. Esto para principiantes. En el caso más común de las personas entrenadas, tenemos que la modalidad también va a ser concéntrico y excéntrico, también múltiples articulaciones o monoarticular, los ejercicios, pero fíjense, las cargas entre 8 y 10 RM, un rango entre 6 y 12 establecen, entre el 75 y 80% del RM es como lo ideal para esta población, repeticiones entre 8 y 10 al fallo o cerca de este, y arrancando de 1 a 3 series, pero progresando hasta 6 series en total por grupo muscular. La velocidad moderada, 1 o 2 segundos la excéntrica, 1 o 2 segundos la fase concéntrica, y las pausas entre 1 y 2 minutos. 2 a 3 veces, 2 o 3 sesiones por grupo muscular por semana. En el caso de los avanzados o elite, fíjense que acá ya estamos por arriba del 100% del RM, en la fase excéntrica, en la concéntrica obviamente no, y tiene distintas características. Pero nos vamos a quedar acá, después tienen para ver la tabla y verla en detalle, ya que creo que principalmente vamos a estar hablando de principiantes o de personas entrenadas, pero lo que ocurre comúnmente en los gimnasios es que muchas veces tenemos que estas dosis que estamos viendo en esta tabla se superan ampliamente, por lo cual parece que es un error. Y esto lo explico un poco en este gráfico, que un poco está extraído o armado en base a la misma investigación que vimos recién, pero también a otras características. Tenemos la hipertrofia, la ganancia de hipertrofia y el volumen. Parece que esto sigue una curva con una forma de U invertida, Por ejemplo,
realizar entre 7 y 38 repeticiones por sesión va a ser peor en cuanto a las ganancias. Vas a ganar, va a haber ganancia de masa muscular, pero va a ser peor que si realizás entre 42 y 66 repeticiones por sesión. Claro que todo esto depende del nivel nuevamente, pero hablando de personas moderadamente entrenadas, que no son principiantes, podríamos decir que lo ideal va a estar entre 42 y 66 repeticiones por sesión. Esto más o menos se da entre 4 y 6 series por sesión para completar este volumen de repeticiones. En el caso de las 7 a 38 repeticiones por sesión, se van a dar entre 1 y 3 series, quizás 4. Y fíjense, esta curva, esta forma de U invertida, dice que esto es lo ideal, 42 a 66, pero si entrenamos menos, vamos a mejorar menos. Pero también, esto es lo importante, si entrenamos por encima de estos números, también podemos mejorar, pero vamos a mejorar menos que acá. Es decir, a veces menos es más, porque 74 a 120 repeticiones repartidas entre 7 y 12 series por sesión, por grupo muscular, por ahí es un exceso y en lugar de mejorar de forma óptima, vamos a mejorar, pero no de forma óptima. Incluso podemos llegar a generar un sobreentrenamiento y estar generando algo que a largo plazo nos va a generar más predisposición para lesionarnos y más predisposición, digamos, no predisposición, sino que no, de que vamos a empeorar, ya que el sobreentrenamiento genera un estancamiento pese a otras consecuencias. Entonces, la zona óptima, empezamos a ver algunos de los valores, va a estar entre 42 y 70 repeticiones por sesión por grupo muscular, 4 a 6 series por sesión. Se trabaja entre el 60 y el 80% del RM. Cuanto más experiencia tenga, más alto el porcentaje, se puede ampliar un poco más. Entre 8 y 12 repeticiones es la zona óptima, si bien se puede hipertrofiar con todas las intensidades y rangos de repeticiones, siempre que estemos cercanos al fallo. 2 a 3 veces por semana, con una pausa que tendría que estar cercano a los 2 minutos, puede ir hasta los 3 o un poquito menos, pero no menos de, diría yo, de 1 minuto y medio o 2 minutos, porque esto va a empeorar la calidad del entrenamiento, como ya vimos y nombramos. Entonces, lo que todo el mundo quiere escuchar es exactamente la dosis en un montón de variables, que vamos a ir explicando también con el correr de las clases. Tienen distintas clases donde están estas variables explicadas, pero acá es un resumen de lo que yo considero zona de hipertrofia o de resistencia a pesos altos, que es una clasificación extraída un poco de la clasificación original de varios autores, ¿no? Pero de Carmelo Bosco, de la NSCA y sobre todo de Naclerio y John, que básicamente la desarrolló con detalle. Esto está ampliado y con algunas modificaciones. Entonces, en la zona de hipertrofia, la mejor intensidad expresada en porcentaje de RM se da entre el 60 y el 80%. Pero recuerden que podemos hipertrofiar por lo menos con un límite inferior del 30% y podemos ir hasta el 100 o más. Más siempre va a ser en fase excéntrica. Recuerden que las personas muy entrenadas pueden utilizar y generar muchos beneficios trabajando con porcentajes mayores al 100%. El rango de repeticiones que vamos a utilizar es muy amplio, pero deberíamos trabajar entre un 60 y un 75% entre 6 y 12 repeticiones. Y el restante 25 o 40% podemos alternar entre trabajar con pocas repeticiones y mucha carga, obviamente, y trabajar con muchas repeticiones y cargas más bajas, intensidades más bajas. Yo recomiendo eso, recomiendo en base a lo que los estudios científicos están diciendo, que la zona de mejor relación entre la tensión y el estrés metabólico y donde se dan las mayores adaptaciones de hipertrofia es realizar entre 6 y 12 repeticiones, entre 8 y 12, con cargas que por lo menos estemos cercanas al fallo. Tranquilamente podemos en la misma sesión trabajar con cargas pesadas y después con cargas livianas. En ese orden sería lo ideal, siempre y cuando estemos lejos o no tan cerca del fallo cuando trabajemos con cargas altas, o en una sesión trabajar con cargas medianas en toda la sesión, en otra sesión trabajar con cargas altas y en otra sesión trabajar con cargas bajas. Se puede alternar en una misma sesión, tener dos intensidades diferentes, como en sesiones separadas. La velocidad de ejecución
Para la fase concéntrica debería ser, en mi opinión, la máxima posible. Y para la fase excéntrica debería ser controlada. Por ejemplo, 1 segundo la concéntrica, entre 2 y 4 segundos la fase excéntrica. El rango de la velocidad media propulsiva concéntrica suele estar entre 0,1 y 0,9 metros por segundo asociado a estas cargas. Esto si usamos encoder y si lo vamos a medir. O alguna aplicación similar de celular que mida esto. Entre algunos de los motivos que explican por qué en la fase concéntrica la tenemos que hacer rápida, tiene que ver con que nos va a permitir realizar mayor volumen. Si yo subo lento y bajo lento, voy a poder realizar menos repeticiones. De todos modos, por más que lo haga a la máxima velocidad, en la fase concéntrica, esto no quiere decir que se vea externamente rápido, ya que las cargas suelen ser bastante medias o elevadas y esto hace que la velocidad no sea tan alta. Recordar la curva de fuerza-velocidad, ¿no? Porcentaje de pérdida de velocidad con referencia a la máxima para la carga utilizada. Es decir, tendría que tener evaluado a qué velocidad, de vuelta tendría que tener un encoder o una aplicación que lo mida, a qué velocidad realizo la máxima velocidad para una carga determinada. Supongamos que el 100% de la RM en pre de banco plano es de 100 kilos para hacerlo redondo. Si trabajo con el 70% van a ser 70 kilos. Tengo que haber evaluado en una repetición una repetición a máxima velocidad con 70 kilos, cuál es la velocidad de ejecución que puedo ejecutar y a partir de eso ver el porcentaje de pérdida con relación a la velocidad máxima que alcanzo con 70 kilos. Lo que se puede perder es un 40% o más y siempre esto va a aumentar en series que se acerquen al fallo. La recomendación normalmente es realizar más de la mitad de las repeticiones posibles con un carácter de esfuerzo alto o cercano al máximo. No los voy a complicar mucho con este concepto acá, pero sepan que para hipertrofiar tenemos que estar cerca del fallo muscular. Vulgarmente el fallo muscular es esa sensación de que no puedo hacer una repetición más. En realidad no es esa sensación, no puedo hacer una más. Eso es el fallo muscular. Las pausas entre series de 2 a 3 minutos, las pausas entre repeticiones dentro de una misma serie puede ser una opción para aumentar el número total de repeticiones. Podría ser una pausa en la serie, sería una alternativa, lo pueden probar y utilizar. En cuanto a la percepción del esfuerzo, en las escalas que van de 0 a 10, principalmente entre 4 y 7, si le pregunto al principio, hace una repetición con 70 kilos, que era el 70%, y tiene que estar dentro de esos valores. Probablemente como el 70% es una carga bastante alta, va a estar entre 6 o 7 la percepción. Pero siempre que le pregunto al final de la serie, si yo utilizo una escala de percepción del esfuerzo al final de la serie, la respuesta va a ser cercana a 10. ¿Por qué? Porque la percepción del esfuerzo, cuando no tengo más repeticiones en recámara, no tengo más margen para seguir haciendo repeticiones, si me preguntan al final, va a estar en 10. Por eso este margen, que arranca en 4, porque las cargas tienen que ser, por lo menos, dijimos, lo idóneo sería entre un 60% en adelante, y deberíamos estar entre el 4 y 7 al principio, porque trabajamos entre el 60 y el 80, pero al final de la serie podemos llegar a 10, ya que si vamos al fallo muscular, esto va a ocurrir. Ya dijimos que el carácter de esfuerzo normalmente máximo o cercano a este. El RIR, las repeticiones bajo recámara, entre 0 y 3. Cuanto más cerca estemos de 3, menos fatiga vamos a generar y nos va a permitir entrenar con más calidad el resto del entrenamiento. Probablemente me conviene entrenar cerca de 0 las últimas series para terminar con mucho estrés metabólico y para dar fin al grupo muscular que esté trabajando. La diferencia entre el fallo muscular y el RIR, si bien algunos lo consideran como algo que es lo mismo, podríamos decir que el fallo es el fallo, no puedo hacer ninguna repetición más. En el RIR 0, entiendo que no me queda una repetición más por hacer y dejo de entrenar, pero no fallé, o sea, no llegué al fallo. Pero bueno, podrían tomarlo si quieren como sinónimo RIR 0 de fallo, aunque no es lo mismo, pero
no está tan mal. Y el TUT o tiempo bajo tensión, menos de 6 segundos entre ambas fases, considerando la concéntrica y la excéntrica. Hay estudios que marcan que hasta 8 segundos se puede hacer, pero mi recomendación para mantener un volumen total mayor es ir entre 1 segundo para la fase concéntrica y de 3 a 4 segundos o de 2 a 3 segundos para la fase excéntrica. Eso me va a permitir hacer más repeticiones, ya que si entreno con un tiempo bajo tensión mayor voy a tener menos volumen total. Recuerden que el tiempo bajo tensión es un factor que aumenta la tensión mecánica como la intensidad, y son dos vías que pueden generar el aumento de señalizaciones anabólicas. Repeticiones por sesión por músculo entre 40 y 70, podría ser para una persona que entrena pero un nivel moderado, no de alto nivel ni tampoco un desentrenado. Frecuencia de trabajo de un músculo por semana entre 2 y 3 veces por semana. 2 es mejor que 1, 3 no parece que sea mejor que 2, pero está ahí, está parejo. Volumen semanal por músculo en repeticiones, entre 80 y 210 por semana. Series por semana por músculo, entre 8 y 21, recuerden por semana, entreno 2 veces, puedo hacer 8 series para el pectoral el lunes y 8 series para el pectoral el jueves. Recuerden el concepto de síntesis y catabolismo, recuerden que la síntesis está aumentada por lo menos 48, 36 horas después de entrenamiento, por lo cual es una buena dosis 2 veces por semana o quizás 3. En principiante, el volumen semanal por músculo por semana en cuanto a repeticiones baja, entre 20 y 80. En intermedios, volumen semanal por músculo por semana por repeticiones 145, y en avanzados podemos ir hasta 210. Tipo de ejercicio preferente utilizar, puede utilizarse ambos, los multiarticulares como los monoarticulares. Sepan que si quiero desarrollar el deltoide lateral, probablemente estoy más limitado y tengo que elegir ejercicios específicos, bien, de la articulación escapulohumeral, en esa abducción pura. De todos modos, una falsa articulación como es la del tórax con la escápula también va a estar movilizándose. Bueno, esto es todo y es un resumen para entender un poco cuáles son las características, las distintas variables que definen la zona de entrenamiento hipertrofia donde se da la mejor relación. Si nos fijamos con esta tabla que les dejé, podemos observar que reúne muchos de los requisitos que vimos en esta gráfica con la U invertida, donde esto va a depender un poco del nivel de entrenamiento de la persona. Algunos tendrán que hacer más, otros tendrán que hacer menos, y esto tiene que ver con el principio de individualidad de las cargas, pero ya tenemos un panorama bastante claro, con muchos estudios, como para ir viendo cuál es la mejor dosis, y en concreto lo tienen en las tablas que les dejé y que les expliqué recién. Así que damos fin a esta charla y bueno, continuamos con otras más adelante.